Bien, le damos gracias al Señor, primeramente porque pasó una semana, no la vi, pero bendito sea el Señor que aquí estamos, celebrando un nuevo sábado, porque si algo nos caracteriza a los adventistas es que deseamos que llegue este día para dar un alto a nuestras actividades y encontrarnos con nuestro Señor. Y bueno, ha sido una semana de fiesta para el mundo, de celebración y pues la ocasión es muy grata para nosotros recordar que aunque no celebramos como el mundo lo celebra la Semana Santa, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió y lo hizo una sola vez, y lo que Él quiere es que nosotros aceptemos ese sacrificio que Él hizo de una manera quizás no como el mundo la ve, porque ahorita el mundo celebra la muerte, porque todas esas circunstancias. Pero para nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo adventista, pienso que el Señor murió, resucitó, está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, y pronto vendrá a este mundo a buscar a su pueblo que le ha sido fiel, que ha obedecido sus mandatos y que también sufrió muchas cosas como la persecución que al final de los tiempos vendrán, pero quiera Dios que podamos mantenernos firmes y fieles a eso, a esa promesa de su segundo regreso. Y bueno, toda la tarde estuve desde aquí de mi balcón. Yo no había visto, bueno, allá en Venezuela también se celebra la Semana Santa, también casi con estas mismas procesiones, pero no tan a la altura como las de aquí. Me parecieron que fue muy a la altura, porque las carrozas son, bueno, algo, no nunca las había visto, llamativas. Y bueno, desde aquí de mi balcón vi cómo pasaban esas procesiones y pensaba en mis adentros si la gente de verdad le diera el significado correcto a eso, a todo lo que viven en la Semana Santa, todo lo que quieren mostrar. Pero ¿qué pasará después del lunes? Ya según la tradición, Jesús resucita el domingo y ya el mundo se olvida de qué. Se olvida de la Semana Santa, se olvida de ese sacrificio que Cristo hizo y cada quien vive su vida de alguna manera u otra, quizás pensando que lo está haciendo bien, pero todos sabemos que el mundo está sumergido en una mentira y un engaño que Satanás ha trazado durante todo su larga estadía en este mundo. Pero la escena de la crucifixión de Jesús, y por eso aprovechando que el mundo celebra este acontecimiento, para nosotros, como lo dije, lo celebramos de otra manera, porque Cristo murió por cada uno de nosotros, nos dio la salvación, nos dio la esperanza de la vida eterna, y lo llamé las tres cruces porque en uno de los eventos que marcan ese día en que Jesús fue llevado a la cruz por cargar por nuestros pecados, por morir por cada uno de nosotros, la escena de la crucifixión de Jesús está llena de significado. Y si miramos un poco acerca de esa historia, podemos encontrar varias lecciones para nuestra vida. En aquel día hubo tres cruces, la de Cristo y la de dos ladrones. Bien lo recordamos, ¿verdad que sí? La respuesta de los ladrones ilustra perfectamente las únicas respuestas posibles al Mesías enviado por Dios: creencia o incredulidad, aceptación o rechazo, arrepentimiento o impenitencia. Pero todos sabemos que hay algo de asombroso en todas estas tres cruces. Y creo que nosotros debiéramos mirar un poquito cada una de ellas, a ver dónde nos encontramos nosotros en esta escena de la crucifixión.
Y la primera cruz que encontramos en este relato de Lucas 23, cuando ya Jesús fue colgado junto con estos dos ladrones, allí habían 3 cruces en el monte Calvario, en el monte Gólgota, allá, en el monte de la Calavera, como la queramos llamar. Y la cruz, ya lo dije, habían 3 cruces, cada una recibe un nombre. La primera cruz, la cruz del rechazo; la segunda cruz, la cruz de la redención; y había una tercera cruz, la cruz de la redención. Y vamos a estudiar la primera de ellas, pero quisiera que si tiene su Biblia en mano, vamos a ubicarnos en Lucas. ¿Por qué Lucas? Aunque esta escena está descrita en los 4 evangelios, es Lucas el que le da una pincelada más abierta a esta escena de las 3 cruces. Y Lucas 23 nos muestra a nosotros cómo fue en realidad cada detalle de la conversación y el encuentro que tuvieron los 2 ladrones que estaban a ambos lados de Jesús. La cruz del rechazo. ¿Por qué se llama la cruz del rechazo? Porque era la de uno de los ladrones que estaba al lado de Jesús. Es la cruz del que vivió y murió por consecuencia de ¿qué? De lo que sembró en su vida. Jesús podría haberlo salvado, pero ¿cuál fue la actitud de ese hombre? Y según Lucas 23:39 dice, uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Saben que aunque físicamente estaba cerca de Jesús, porque estaba ahí justo al lado, no tuvo un poquito de qué? De arrepentimiento. No se arrepintió. Le dijo así como le dijo Satanás a Jesús el día de la tentación allá en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Imaginémonos entonces con esas palabras, si eres el Hijo de Dios, ¿quién estaba con ese ladrón en ese momento? ¿Quién habitaba en el corazón de ese ladrón? Nada más y nada menos que ¿quién? Que Satanás. Quiero que notemos algunas cosas sobre este ladrón en particular. En sus palabras no había ninguna admisión de ¿qué? De su culpa. Él no estaba interesado en admitir que se había equivocado. Estaba disgustado por haber sido ¿qué? Atrapado en su delito. Y en otras palabras, no estaba triste por haber ofendido a Dios, ni porque había pecado contra Dios. Simplemente botaba por su boca lo que estaba sembrado, ¿dónde? En su corazón. ¿Cuánto se parece hoy el mundo entero a este ladrón? Que aunque tenemos a un Dios, a un Cristo crucificado, lo rechazamos. No estamos a veces, algunas personas se sienten como ofendidas con Dios y no lamentan haber sido atrapados en su pecado, no sienten que tienen que mirar esa cruz, ir a Jesús, confesar su pecado y entregar su vida a Dios. Era la cruz del rechazo. Sabe que cada vez que alguien nos dice, no, pero de algo se tiene que morir uno. Yo siempre, algunas veces en mi lugar de trabajo, mis compañeros de trabajo decían, pero es que de alguna cosa tiene uno que morirse. El mundo entero dice, en la mayoría de las personas, y vemos en otras palabras que la gente no siente tristeza por la manera en que vive actualmente. Está sumergida en su pecado.
y piensa que el único que lo puede sacar de esa situación es él mismo. No necesita a Dios para nada. No reconocen la necesidad que tienen de qué, que tienen de un Salvador. Y uno mira tanta frialdad espiritualmente en el mundo que uno dice, wow, ¿cómo se parece la mayoría de las personas que viven y habitan este mundo al ladrón de la cruz del rechazo? Que aunque tenía el Salvador ahí justo al lado, ¿qué era lo que le faltaba? ¿Qué le faltaba a este pecado, a este ladrón? Reconocer que tenía al Salvador al lado, confesar su pecado y qué, y arrepentirse y esperar qué, esperar la salvación. Pero no, no lo quiso así. Quiso quizás hacer algunas cosas como mofarse, insultar, echarle la culpa al mismo Jesús de su situación. Pero quisiera que notáramos algunas cosas en qué es lo que podemos encontrar en el ladrón de la cruz del rechazo. Aquí hay una prueba de que no podemos esperar hasta el momento de nuestra muerte para buscar arrepentimiento y qué, y perdón, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Por eso yo les invito siempre a mis amigos que están haciendo esa decisión por el bautismo, Diego, Lucy y algunos amigos que tenemos por allí. En la cruz del rechazo hay una prueba que no podemos esperar hasta qué, hasta el momento de nuestra muerte, ¿para qué? Para buscar arrepentimiento y qué, y perdón. Es ahora que debemos ir a dónde, que debemos ir a Cristo para que Él pueda perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y ofrecer y aceptar su salvación. Aquí también hay una prueba de que Cristo no fuerza la salvación a nadie. Y nos damos cuenta de ello por lo que palpamos del mundo. Jesús nunca va a forzar la decisión de alguno de sus hijos para que lo acepte, porque Él respeta la libertad de elección. Él sabe que el mundo o la persona que decide acercarse a Él debe hacerlo con un corazón un corazón contrito y humillado. También aquí hay una prueba de que una persona puede estar muy cerca de la salvación y ¿qué pasa? Y aún así perderla. En la cruz de rechazo vemos cómo a veces nos podemos estar pareciendo a ese ladrón. Ese ladrón quería ser librado de su dolor. Quería a un Cristo sin cruz. Muchos buscan a un Cristo que cumpla su sueño, no aquel que lo salvaría de qué? De su pecado. Y por último, en esta cruz del rechazo, aquí está una prueba de que los que insisten en rechazar se perderán ¿para qué? Se perderán para siempre. Que esa no sea nuestra actitud. La cruz del rechazo quizás las puede experimentar el mundo. ¿Por qué? Quizás porque el mundo está sumergido en una mentira que el Satanás ha querido o ha intentado a través de los siglos añadir a este mundo y que el mundo crea en falsas mentiras y no crea en la palabra de Dios. Pero todo aquel que se acerca a Jesús y le dice, Señor, enséñame, como Diego ahorita que pide que le ayudemos en sus estudios a través de la oración para que el Espíritu Santo le pueda ilustrar, lo pueda convencer, porque es el único que puede convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero también, mis queridos, allí en ese lugar había una segunda cruz. Una cruz que quizás nosotros podemos experimentar en nuestra vida siempre y cuando aceptemos a Jesús como nuestro Salvador. Recuerden que habían dos ladrones. En una ya hablamos del ladrón
que estaba en la cruz del rechazo. Vamos a hablar del ladrón que estaba del otro lado. Esta es la cruz del criminal cuya vida fue corta, pero ¿qué? Bendecida, porque justo estaba allí también al lado del maestro, estaba al lado del Mesías que iba a ser ¿qué? Que iba a ser crucificado. Y considero interesante que ese ladrón también, oigan, también se burló de Jesús, porque los otros evangelios, si usted lo buscan en Mateo, en Marcos y en Juan, dicen que habían unos ladrones que insultaban a Jesús. O sea, ambos ladrones estaban ¿qué? Insultando a Jesús, lo injuriaban. Pero hubo una gran diferencia. En uno de ellos hubo rechazo, hubo incredulidad, pero en el otro, aunque hubo también insultos hacia Jesús, hubo un cambio, que es el cambio que el Espíritu Santo hace en el corazón de la persona que se deja trabajar por él. Y eso fue lo que pasó con este ladrón. En primer lugar, es importante observar que temía a Dios, porque leemos que este ladrón le dijo al otro algo muy interesante. ¿Ni aún tú temes a Dios? Él sabía que Dios controlaba su destino. Se dio cuenta que ese ladrón, que ese criminal, que el mundo estaba crucificando y que estaba allí en medio, no era otro sino el Hijo de ¿quién? El Hijo de Dios. Entonces se dio cuenta, el Espíritu Santo lo llevó a aceptar que ese era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y sabía que Dios era el juez que estaba haciendo todo eso allí. Segundo, se dio cuenta que era un hombre condenado y sin salida. Ya había pecado, ya había sido condenado a una muerte y muerte de cruz. Ya no podía haber nada, nadie quitar esa condena, ya estaba sellada. Así que observen sus palabras en el versículo 40 que dice, respondió el otro y le dijo, ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Allí hubo ¿qué? El arrepentimiento, la confesión, el sentirse de que en realidad había hecho en todo lo largo de su vida lo malo. En el tercer caso, en este ladrón encontramos que él reconoce su pecado y reconoce que mereció esa sentencia. Dice que también todos y cada uno de nosotros, cada vez que vamos a Jesús y aceptamos su sacrificio, confesamos nuestros pecados y nos entregamos a Él, nos parecemos ¿a quién? Nos parecemos a este ladrón. El reconocimiento del pecado es el primer paso ¿de qué? De la salvación. Si el mundo supiese que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús, y es yendo a Él, confesando nuestros pecados a Él, que nosotros podemos ser ¿qué? Salvados de una muerte ¿qué? Eterna. Si no nos consideramos pecadores, ¿qué pasa conmigo? Si yo no me considero que tengo pecado y que debo ser librada de esta culpa del pecado, si yo no lo reconozco, ¿qué pasa conmigo? Tampoco tengo la necesidad de ser ¿qué? De ser salvada.
Cuando la gente, uno va y le toca las puertas, la mayoría de la gente ya no quiere saber de Jesús. No, 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 yo no quiero saber de religión, yo no quiero saber de nada de eso. El mundo está escéptico. El mundo rechaza esa cruz que está en medio. Aunque hoy, como lo decía al principio, el mundo celebra una semana donde el Hijo de Dios padeció, murió, pero no solamente quedó allí en la tumba. Esa tumba, el domingo celebran que quedó vacía. Jesús resucitó. Pero ¿qué más después de eso? Jesús no quiere eso. Jesús no quiere procesiones. Dios no quiere sacrificios personales, que la gente camine arrodillada por las calles, lacerándose sus cuerpos, ni siquiera haciendo sacrificios en vanos. Jesús solamente quiere, ¿saben qué? Un corazón contrito y humillado. Un corazón que le reconozca como su Salvador. Un corazón que sabe que debe ir a Él, a Cristo Jesús, en busca de salvación. Finalmente, el ladrón notó que solo el Señor Jesucristo podría salvarlo. Se volvió hacia la cruz del centro y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo la más hermosa promesa. Yo creo que ese ladrón murió tranquilo y no fue al cielo esa noche, como algunos malinterpretan el versículo cuando Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy te estarás conmigo en el paraíso. Y con esa promesa murió ese ladrón, que Jesús lo iba a resucitar y iba a ir con él, ¿a dónde? Al cielo. Pero ¿cuál fue el paso que dio el ladrón? Simplemente reconocer que tenía al Salvador a un lado, confesar su pecado, aceptar ese sacrificio y también aceptar una promesa que prontamente le iba a ser cumplida. Jesús murió. La tumba está vacía hace muchos años. ¿Por qué? Porque hoy día Jesús está a la diestra del Padre juzgando y intercediendo acá por cada uno de nosotros. Pero hablemos de la última cruz. Creo que la cruz más importante, la cruz que nos lleva a reconocer que Jesús es nuestro ¿qué? Que Jesús es nuestro Salvador. Y esa cruz que estaba en el centro no tenía nada más y nada menos que al Mesías que había sido prometido. Que aunque el mundo lo había golpeado, que aunque el mundo lo había rechazado, que le habían puesto una corona de espinas en la cabeza, lo habían lacerado con látigos, su cuerpo ya no quedaba nada sano de su cuerpo de tantos latigazos que recibió. Allí estaba ese Cristo que había sido prometido a la raza humana en Génesis 3:15, cuando se puso en ejecución el plan de salvación. Cuando Dios envió a este mundo a su Hijo, como lo dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida ¿qué? Mas tenga vida eterna. Nosotros no, quizás la vida no nos dé la posibilidad de elegir cómo vamos a morir, porque si a lo mejor supiésemos cómo vamos a morir, creo que la gente diría, no, déjeme gozar, que yo, como sé cuándo voy a morir, ya sí sé cuándo voy a entregar mi vida a quién, a Jesús. Pero la vida no nos da esa posibilidad de elegir cómo morir, pero podemos elegir cómo vivir.
podemos elegir vivir como vivió el ladrón de la cruz del rechazo, o podemos elegir como lo hizo el ladrón de la cruz de la redención. ¿Cómo ves tú la cruz? Y quisiera que cada uno de los que me están escuchando pudiéramos un momento pensar, ¿cómo veo yo la cruz? Quizás muchas personas tienen una cruz en su casa como de recordatorio. La mayoría de las iglesias tienen una cruz porque ella es el mero reflejo de lo que Cristo Jesús hizo cuando fue crucificado, dio su vida por nosotros y todo lo demás. Pero ¿hasta dónde podemos llegar nosotros a entender que la cruz de Jesús es la cruz donde murió, fue crucificado el Redentor de este mundo? Y quizás nosotros a veces cometemos el error de mirarla solamente como la mira hoy el mundo. Ah, sí, la recordamos, murió Jesús, ya, no. Que cada día de nuestra vida podamos ver hacia esa cruz y decir, cada día de mi vida necesito de mi Salvador. Porque el enemigo de este mundo está haciendo estragos. Satanás sabe, Diego, que le queda poco tiempo y cada vez nos pone más trabas. Cuando no es el trabajo, cuando no es la finanza, que este problema de la pandemia, todas esas cosas, Satanás sabe que ya le queda poquito tiempo y está actuando cada vez más y más, y el mundo cada vez más se está alejando ¿de quién? De Jesús, de esa verdadera cruz, de aquel significado real de lo que fue un sacrificio para darle la salvación tanto a ti como a mí. Quiera el Señor, quisiera terminar en esta noche mi tema buscando una cita que la encontramos en Deuteronomio 30, en el versículo 19, que dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, de que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y quién es la vida? Cristo Jesús, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Dios nos dice, a ti te he puesto la vida y la muerte. Escoge pues tú la vida para que vivan tú y tu descendencia. Que nuestra decisión cada día sea esa, seguir la vida, decidir por la vida que nos da ¿quién? Que nos da Cristo Jesús. Ese camino que nos va a llevar a la vida eterna. Mis amados, que cada vez que veamos una cruz no sea para presionarnos, no, ni porque lloremos, porque allí murió el Salvador, no, que cada vez que veamos una cruz sea para que recordemos que hubo uno que quiso por cada uno de nosotros padecer y así podernos dar la salvación y la vida eterna. Que Dios me los bendiga.